También se ha hablado durante unas semanas de campaña acerca de la hipotética fusión con Izquierda Unida. ¿Qué plan tiene al respecto? Creo que eso sería el mayor error que podríamos cometer. Creo que si algo hemos hecho bien, y creo que esta es una estrategia que compartimos con Izquierda Unida, es entender que el cambio político implica sumar piezas que funcionan en la medida en que son diferentes, en la medida en que no se puede reducir todo a la unidad. Creo que una de las razones por las que funcionó tan bien la confluencia en Cataluña es porque hay diferentes almas que conviven y allí tienen un proceso particular que decidirán ellos. Yo creo que en el espacio político que lidera Podemos, nosotros tenemos que ser enormemente respetuosos y tenemos que agradecer compartir proyecto político con aliados que han reconocido nuestro liderazgo, que han reconocido que su candidato a la presidencia del gobierno es alguien de otro partido. Esto lo explicaba muy bien Juan Carlos, decía, Podemos nació para unir a las fuerzas del cambio y creo que hemos logrado unir un primer bloque político enormemente amplio e histórico en España, como bloque con una vocación constituyente de modernización de nuestro país, incluyendo a los que faltan, que son sectores de la sociedad civil, y ayudando a la organización de la sociedad civil, porque solo una sociedad articulada puede afrontar los desafíos y vacunarse, digamos, de peligros neofascistas como lo que hemos visto en Estados Unidos o como lo que podemos ver en Francia. Y en ese proyecto hay que respetar la autonomía, la diferencia orgánica e incluso las diferentes apelaciones a diferentes sectores del electorado que complementariamente nosotros podemos hacer con otros aliados. Creo que Izquierda Unida no habla al mismo sector exactamente del electorado que nosotros, pero podemos compartir, digamos, un amplio espacio de transformación de España, aunque vaya a seguir habiendo diferencias. Y luego habrá diferencias identitarias, porque las identidades son complejas y porque ellos tienen su identidad, su cultura, su tradición, y nosotros compartimos algunos de esos elementos, pero otros no. Maruenda decía, pero no es una debilidad de Podemos el tener que aliarse con tanta gente, es como al contrario, eso es la demostración de fortaleza de Podemos, una formación política que encuentra aliados en Cataluña, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, que va tejiendo una capacidad de construir alianzas, es una fuerza política que demuestra su fortaleza, y creo que nosotros tenemos que mantener como uno de los elementos de la identidad morada la capacidad unitaria. Estamos gobernando en los ayuntamientos con aliados que no solamente son aliados electorales, porque si estamos gobernando juntos, será que tenemos un proyecto de ciudad. Bueno, si vamos a gobernar en España, hablemos de un proyecto de país que compartimos. ¿Eso implica, digamos, cómo fusionarse? Pues claro que no. De reconocer que se han equivocado, no se debe ofender a los aliados, y creo que no hay derecho a establecer una equidistancia con un aliado que no solamente es un aliado electoral, que son compañeros que estamos gobernando con ellos en Madrid, establecer una equidistancia con el Partido Socialista. No está bien. Y estoy convencido que mucha gente de su lista no se ha podido sentir cómoda. Ha habido una serie de críticas por parte de antiguos compañeros suyos, como Luis Alegre o Carlos Fernández Liria, acerca del entorno del entorno del secretario general, que es distinto al que había hace unos tiempos. No sé, ¿por qué cree que vienen estas críticas? Varias cosas. Lo primero, los responsables de mi equipo son los mismos desde el año 2014 y estamos en el año 2017. Y creo además que es bueno que uno sea capaz de rodearse de gente diferente. Y aquí, bueno, con toda la humildad quiero presumir de que nuestra lista es la más diversa territorialmente, la más diversa generacionalmente y la más diversa, digamos, en perfiles. Creo que representamos el Podemos más diverso y más integrador. Con respecto a, digamos, a los insultos que se han producido, eso no debe formar parte de la cultura de Podemos, y me entristece enormemente que filósofos brillantes sean conocidos por eso y no por su trabajo filosófico. Con respecto a la cuestión de los entornos, hay que ir de frente en política. Hay que ir de frente. Creo que si no estás de acuerdo con alguien, no tiene mucho sentido, digamos, sacar un extraño fantasma para no discutir de política con quien no estás de acuerdo. Y creo que en esto hay que ser muy honesto. Yo no estoy de acuerdo con las ideas de Íñigo que ha planteado en su documento, pero no se me ocurriría plantear que el problema es el entorno de Íñigo. Le tengo el suficiente respeto intelectual como para entender que sus ideas son suyas y que él cuenta con un equipo al que yo respeto. Creo que son compañeros valiosos, aunque pensemos distinto.
Las frustraciones de alguien no deben formar parte de nuestra cultura política. Siento lástima y sigo admirando mucho intelectualmente a Carlos Fernández Liria, pero no voy a hacer ningún comentario de algo que es insultar abiertamente a personas. Eso no es compatible con la cultura de Podemos, eso es impropio. Y como hablar más de esto creo que contribuye a hacernos daño, creo que mi responsabilidad es, digamos, ignorar todo lo que tenga que ver con algo que no se merecen nuestros inscritos. Creo que nuestros inscritos no se merecen que sean noticia, digamos, los enfados, las frustraciones o las oscuridades o complejos de cada uno. Creo que tenemos que ser capaces de que determinados problemas privados se resuelvan o no se resuelvan, pero se queden siempre en el ámbito privado y que a nosotros se nos conozca por hablar de los problemas de la gente. También se han publicado las últimas semanas informaciones sobre conspiraciones internas, grupos enfrentados. Una de ellas, concreta, que se llamaba Jaque Pastor, se ha publicado que se dirigía contra usted y contra su entorno. ¿Usted fue consciente de esto? ¿Ocurrió? ¿Es así? ¿Es verdad que eso fue así? Voy a ser muy claro. Con todo el respeto al trabajo de investigación, como secretario general de Podemos hay cosas de las que yo no voy a hablar. Y alguien podrá decir, bueno, ¿hay que poner entonces límites a la transparencia? Sí, hay que poner límites a la transparencia. La dignidad de una organización, la dignidad de nuestros inscritos, implica que la transparencia no puede llegar, digamos, a extremos que nos hagan daño. Y creo que eso lo ha entendido todo el mundo. Yo, como secretario general, no voy a hablar de cuestiones que hagan daño a nuestra organización, y eso creo que tiene que ser compatible con respetar el trabajo de investigación que hagan los profesionales de la información. Pero mi trabajo, mi responsabilidad es cuidar a Podemos, es cuidar a mi gente y que de mi boca no salgan palabras que nos puedan hacer daño. Rejón insiste en que en el caso de que gane su proyecto no debe dimitir. Incluso, bueno, él piensa que puede convencerle de que eso sea así. ¿Es revisable esa decisión? Absolutamente no, y que nadie se engañe. Nadie puede confundir sus deseos con la realidad. A mí me parece absurdo que alguien cuyas ideas, cuyos documentos y cuyo equipo está en minoría puede liderar. Y esa decisión está tomada y creo que no se puede confundir a los inscritos. No se les puede plantear a los inscritos una posibilidad que no es viable y que no es real. Entiendo que haya compañeros que desearan que la realidad fuera distinta, pero la realidad no la pueden moldear deseos individuales. Creo que está muy claro que hay dos proyectos y a mí me parece evidente que quien tiene mayoría lidera y quien no tiene mayoría no lidera. El mundo no se acaba. Como después del domingo en Vistalegre, pues nos acostaremos todos, nos levantaremos a la mañana siguiente y saldrá el sol. Y habrá muchas cosas que hacer y habrá muchas tareas que llevar a cabo, y la política y el sentido común tienen que aportar elementos para que sigamos trabajando. Se ha abusado mucho de la expresión nueva política. La política es política y hay buena política y mala política. Creo que tenemos también que aprender del pasado para no cometer errores, pero para aprender también que hay mecanismos que sirven para recomponer, que sirven para coser, y sobre todo es que no tenemos otra opción. Creo que la situación en nuestro país hace que no podamos seguir mirándonos nuestro propio ombligo y que tengamos que salir adelante. Y confío que todos los compañeros, en particular después de un proceso como el que estamos viviendo, que quizá no haya sido el que hubiéramos deseado todos, pues que todo el mundo tenga claro que a partir del lunes hay que ponerse firmes. Podemos tiene que seguir pareciéndose a sí mismo. ¿Qué quiere decir que Podemos se parezca a sí mismo? Que entienda que la transversalidad es parecerse a España y a la gente en España, que entienda que el trabajo en las instituciones tiene que estar vinculado a seguir en los espacios fundamentales de la política. La política no está solamente en el Parlamento, y que por lo tanto Podemos tiene que demostrar a un tiempo que es capaz de gobernar en los ayuntamientos en los que estamos, que es capaz de llevar a cabo una actividad parlamentaria seria, y que al mismo tiempo es capaz de vincularla a la construcción de un bloque histórico que tiene que ver con la articulación de la sociedad civil. Nuestro planteamiento está mucho más cerca del espíritu original de Podemos, del no parecernos ni en los andares a los políticos tradicionales, que los planteamientos muy respetables de otros compañeros que creo que entienden
que hay que normalizarse, que se sigue produciendo una transición en España, que se tienen que seguir produciendo avances y que para ganar, digamos, que necesitamos entender que la transversalidad es parecerse a España y no parecerse a los viejos partidos. Las tareas de Podemos ahora no son las tareas de una fuerza política que aspiraba a irrumpir. Es diferente eso a una formación política que gobierna con nuestros aliados en los principales ayuntamientos de nuestro país y que es la principal fuerza alternativa al Partido Popular y que aspira a ganar las próximas elecciones. Las tareas son distintas. Por lo tanto, una especie de disputa adanista por los orígenes yo creo que no tiene sentido. Creo que tenemos que estar orgullosos de nuestros orígenes, pero ahora somos una cosa distinta y eso es bueno. Seguimos entendiendo que el eje fundamental, la geografía fundamental para entender las posibilidades de transformación no se puede leer exclusivamente en términos izquierda y derecha. La feminización de las portavocías en Podemos no puede ser algo que se escriba en los papeles, es algo que tiene que concretarse y que tiene que verse. Y hemos aprobado en nuestro documento que una de las secretarías que tiene que existir sí o sí, y que no es una decisión del Consejo Ciudadano, es una secretaría de igualdad. Bueno, creo que hay que tener una discusión en el Consejo Ciudadano en la que seguramente no tenga que llevar yo la voz cantante. Creo que Podemos no tiene que ser una fuerza política ni de uno ni de dos. Lo que hace falta es un coro, lo que hace falta es una orquesta. No hace falta ni que esté uno solo ni que haya un tándem. Hace falta una orquesta y yo quiero trabajar en esa dirección.